No comencé a trabajar en simuladores de vuelo hasta más o menos, bueno, el año era 1954, en septiembre. Pero déjenme volver un poco atrás en el tiempo. Cuando salí de los Marines, tomé un trabajo con la Fuerza Aérea en Wright-Patterson. Allí tenía que realizar testeos de vuelo experimental en varias modificaciones de tecnología que habían incorporado en las aeronaves. Una era el F-89, también el B-47 y el F-102 eran esos aviones. Mientras estaba en la base de Wright-Patterson, se me acercó un individuo, del que no voy a mencionar su nombre, y lo que quería era determinar si quería trabajar en un área en la que íbamos a ver nuevas cosas creativas. Y aparentemente eso era un simulador de vuelo para un disco volador. Lo que hicieron fue seleccionar a varios de nosotros y reasignarme a un contratista privado que era el constructor del simulador. En ese momento lo que estaban construyendo lo llamaban C-11B, que era un simulador para el F-102 y B-47. Y querían que ganásemos experiencia antes de comenzar a trabajar en realidad en el simulador de platillos voladores, en los que me pasé unos 30 años trabajando. Así que tenían simuladores de discos volantes. Para su conocimiento, ¿cuándo fue que tuvieron el primero en operaciones? No creo que ninguno haya entrado en operaciones hasta alrededor de los 60, año 1962 o 1963. Y la razón por la que estoy contando esto es porque el simulador no era realmente funcional hasta 1958. En ese momento el simulador fue realmente operable. El simulador que utilizaron, o mejor dicho, la nave que utilizaron para construir, que era una de unos 30 metros de diámetro, que se había estrellado en Arizona, en Kingman, Arizona, allá por 1953 o 52. Creo que fue en el 53. Esa fue la primera que utilizaron. Fue la primera que llevaron al sitio de testeos. Era un aparato controlable que los alienígenas querían presentarle a nuestro gobierno, al de Estados Unidos. Había aterrizado a unos 24 kilómetros de lo que solía ser una base de la Fuerza Aérea Naval, que ahora es una base totalmente cerrada. He olvidado el nombre de esa base. Pero con esa nave en particular habían tenido problemas para cargarla en un tráiler y llevarla al Área 51. No podían llevarla por allí, por el ancho y por la carretera. Y tuvieron que llevarla a través del río Colorado en ese momento. Y luego la llevaron hasta, bueno, ahí donde va esta gente ahora, fuera del Área 51. Una zona que estaba siendo construida en aquel momento. Y la llevaron por los caminos de tierra a ese punto en particular del área de testeos. Había 4 alienígenas dentro de esa cosa. Y esos alienígenas fueron llevados a Los Álamos. Aliens aboard that thing, and those aliens went to Los Alamos. Básicamente los llevaron allí para... It was a sort of a test thing. Era una suerte de testeo. Ellos decían que Los Álamos era el lugar en particular para llevar a esos tipos. Y pusieron a cierta gente allí con ellos, que eran astrofísicos, ¿sabes? Científicos que les hacían preguntas. Según supe la historia, había solo uno de ellos que quería hablar con alguno de estos científicos que habían puesto en el laboratorio con ellos. Solo uno de los alienígenas parecía querer hablar con alguien o mantener una conversación. Al principio era todo a través de una comunicación mental, pero la mayor parte de eso es como una broma para mí porque ellos en realidad hablan. Quizás no como nosotros, pero ellos en realidad hablan y pueden conversar.
¿sabes? Yo solo pude hablar con uno. Pero la diferencia entre este disco o nave y otras que habían visto era que tenía un diseño mucho más simple. Y en el simulador había una gran diferencia. Esa cosa que el azar dice que es un reactor, bueno, nosotros no teníamos un reactor. Teníamos un espacio y una cosa que parecía ser un reactor, pero esa no era la cosa con la que operábamos el simulador. Nosotros operábamos con 6 grandes capacitores que estaban cargados con cerca de 1.000.000 de voltios cada uno. Así que digamos que había unos 6 millones de voltios en esos capacitores. Los capacitores más grandes jamás construidos. Y estos capacitores en particular duraban 30 minutos, así que tenías que meterte allí y trabajar con los controles y hacer lo que tenías que hacer para hacer que el simulador opere. Así que tampoco era muy sencillo porque solo teníamos 30 minutos. Y la razón por la que fue diseñado de la manera en que te he mostrado es porque realmente cuando era operable se elevaba y en el espacio que teníamos asignado esto podía moverse y podía doblar y moverse algunos grados a la izquierda o a la derecha. Pero en el simulador lo primero que notabas es que no había cinturones de seguridad. Y lo mismo sucedía con la nave real. No tenía cinturones de seguridad, porque cuando vuelas una de estas cosas y la pones boca abajo, te das cuenta que no hay arriba o abajo. Upside down, there's no upside down, like in a regular aircraft. Tienes tu propio campo gravitacional, que está justo allí adentro. Así que si vuelas boca abajo, todo está en el lugar correcto de todos modos. ¿Estuvo alguna vez realmente dentro de la nave? Estuve allí en los inicios, sí. ¿Cómo lucían las ventanas de esta cosa? De hecho, no vimos ninguna ventana, no había ninguna ventana. El único lugar a través del que teníamos algún tipo de visibilidad estaba hecho con cámaras y cosas de video. With cameras or video type things at that time. Y eso estaba en la parte de la torreta. Mi trabajo estaba en el control de vuelo y los instrumentos que estaban allí, en el puente de vuelo. Yo sabía sobre el campo gravitacional y lo que llevaba a entrenar gente para que sean capaces de entrar en esa cosa y operarlo. Tú estarías desorientado y vomitando en 2 minutos, en cuanto lo pusieran en marcha. Y lleva mucho tiempo acostumbrarse por el espacio. Solo levantar la mano y ya tocas algo. Y se hace muy complicado el que te entrenen con tu mente para aceptar lo que vas a sentir dentro de esa cosa. Así que hay una distorsión de la percepción. Hay mucha distorsión, sí. Pero una vez que ya llevas un tiempo, se vuelve simple. Tienes que entender dónde está todo y qué va a suceder con tu cuerpo, ya que no es muy diferente de acostumbrarse a las fuerzas G cuando estás volando una aeronave. Es algo así, termina siendo un nuevo juego de pelota. Todos los ingenieros que yo conocí eran parte del equipo inicial. Todos tenían que verificar que funcionen las cosas en las que estaban trabajando como se suponía que tenían que hacer. ¿Acaso alguna vez alguien voló uno de estos discos al espacio? ¿Sabes? Yo no sé eso. Realmente no sé eso. Estoy seguro que lo han hecho. Pienso que quizás les tomó mucho tiempo entrenar suficiente cantidad de gente, pero todo el problema con este disco es que es tan exacto en su diseño que no puede ser utilizado, digamos, como utilizamos nuestras aeronaves hoy en día, con bombas que puedes lanzar o ametralladoras que van en las alas y ese tipo de cosas. El diseño está tan enfocado en lo que tiene que hacer que no puedes agregar nada. Simplemente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay un gran problema en el diseño respecto a dónde tienen que poner las cosas. Sobre todo, por ejemplo, pensar en cuál es el centro de la nave y ese tipo de cosas. Incluso dado el hecho de que lo hicimos un poco más alto para que los tipos más altos puedan entrar allí, y nosotros logramos extender esa nave con la misma configuración que la original, pero más grande.